Con esto claro, Luis Enrique, cuéntanos entonces cuál es nuestro primer invitado de hoy y sobre qué tema nos va a estar compartiendo. Claro que sí, Mónica. Para mí es un gusto presentar a nuestro primer invitado del Pyramid Summit 2024, José Manuel Pérez desde Panamá, quien es experto en gestión integral de riesgos, gobierno corporativo y prevención de fraudes. José Manuel tiene más de 30 años de experiencia liderando proyectos en grupos financieros multinacionales como Santander y Citi. Además, es capacitador y consultor del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá y desde 2019 es socio fundador de la firma de consultoría y capacitación en gestión integral de riesgos y gobierno corporativo Hansel Tank Consultants. José Manuel, bienvenido, un gusto tenerte aquí compartiendo toda tu experiencia y conocimiento sobre gobierno corporativo y riesgos operacionales con la comunidad Pirani. ¿Cómo estás? Y por favor, adelante con tu presentación, José. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a Pirani, a Mónica, a Luis Enrique y a Alfredo, evidentemente, por permitirme compartir con ustedes este rato de conocimiento, ¿no? Aquí lo principal es que tratemos de que este conversatorio no se convierta en un monólogo. En la medida que vayan surgiendo dudas, comentarios, preguntas, pueden atender al chat, tal cual como Mónica les indicó, ¿no? Dicho esto, y agradeciendo nuevamente también a los participantes del Summit por atenderme esta hora, damos inicio a la presentación. Y me excuso de antemano, pues estoy iniciando un pequeño proceso gripal. Espero que la voz me acompañe durante la hora. Pues bueno, dicho esto, hoy vamos a iniciar el Pirani Summit 2024 con una ponencia sobre estrategias innovadoras en gobierno corporativo y riesgos operacionales. Y muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para combinar estos dos elementos que tienen aristas tan distintas muchas veces y que lógicamente a nivel de las estructuras de organizaciones están en ámbitos separados? Pues bueno, un poco de eso es lo que vamos a intentar descubrir durante el día de hoy. ¿Qué vamos a ver en la agenda del día de hoy? Bueno, vamos a empezar dándole contexto a lo que es gobierno corporativo y riesgo operativo. Vamos a hablar un poco de la importancia de un buen gobierno corporativo, las estructuras y responsabilidades en la gestión de riesgos, cómo podemos ir optimizando la gestión del gobierno corporativo y finalmente cómo podemos integrar de una manera efectiva el gobierno corporativo y los riesgos, haciendo énfasis en qué es lo que debemos hacer o que debemos propiciar como líderes de nuestras organizaciones. Dicho esto, un poco cuando estaba pensando en cómo atender la invitación que Pirani hizo al público abierto para desarrollar las ponencias y viendo un poco la necesidad, habiendo trabajado 30 años de mi carrera en temas de gestión de riesgos y en los últimos 4 o 5 también incorporando temas de gobierno corporativo, una de las cosas que vislumbraba es que en nuestros entornos empresariales de hoy en día, siendo cada vez más afectos a los temas de competencia y los cambios, es vital para todas las empresas adoptar enfoques estratégicos. Y esos enfoques estratégicos e innovadores tienen que apuntar no solamente a la gestión de riesgos operacionales clásicas, sino que también tienen que apuntar a la manera en que las distintas organizaciones tienen estructurados sus modelos de gobierno corporativo para poder atender esta gestión de riesgos de manera efectiva, ¿no? Parece mentira, pero cada día que pasa nos damos cuenta que estas áreas críticas son el soporte a largo plazo y el éxito de una organización. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Un poco para darle contexto al gobierno corporativo y riesgo operativo, vamos a ver o empezar con algunas definiciones, ¿no? Muchos de ustedes cuando hablan de gobierno corporativo probablemente lo que piensan es en comités, en manuales, en políticas, en procesos y procedimientos. Pero lo importante realmente es que, por un lado, y según la OCDE, el gobierno corporativo debería ser el cómo establecemos en nuestras organizaciones un conjunto de relaciones que involucran a la dirección de la empresa, a los consejos de administración o juntas directivas, a los accionistas y otros actores interesados, ¿no? Adicionalmente a eso también viene toda la parte que les comentábamos antes, lo que normalmente la gente tiende a ver, que es el tema de la estructura a través de la cual se fijan los objetivos y las metas de las empresas y se determina cómo se van a alcanzar
y supervisar esta consecución de los objetivos. Vemos un poco que aquí empezamos a ver ya que es bastante más allá de lo que es manuales y comités. Vemos que son conjuntos de relaciones, vemos que hay stakeholders, actores interesados, vemos que hablamos de estructura. Y esta es una definición de la OCDE. Si a Deloitte le preguntamos qué es gobierno corporativo, Deloitte dirá que básicamente es un conjunto de normas, principios y procedimientos, que es un poco la concepción clásica de lo que es gobierno corporativo. Pero también en esa misma definición nos muestra que el gobierno corporativo es quien se encarga de establecer relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, accionistas y el resto de partes interesadas, ¿no? Y aparte de eso, presenta las reglas con las que se van a jugar en el entorno empresarial, ¿no? Por la que se rige básicamente la toma de decisiones de la empresa. Y una palabra o unas palabras que no son menos importantes y que yo creo que es algo con lo que Alfredo, cuando estaba dando la apertura, nos alineó un poco. Se habla mucho sobre la generación de valor. Y parte de lo que vamos a desarrollar en esta presentación es ver cómo la interacción entre el gobierno corporativo y la gestión de riesgo operativo puede conllevar en la práctica a procesos de generación de valor en la organización, que es realmente lo importante, más allá del foco defensivo con el que normalmente nos ven a nosotros los gestores de riesgos en la práctica, ¿no? Dicho esto, vamos con probablemente la definición que a mí siempre me ha gustado más sobre el tema de gobierno corporativo, que es del Banco de Desarrollo de América Latina, la antigua CAF. ¿Y qué dice la CAF sobre el gobierno corporativo? Básicamente que es un sistema, y es un sistema por el cual las organizaciones son dirigidas y controladas el desarrollo de sus actividades económicas en el día a día, ¿no? Y no menos importante, que este sistema se enfoca en las responsabilidades y los derechos que tiene cada miembro de la organización y en las reglas a seguir para la toma de decisiones. De esta manera, ellos reconocen que el gobierno corporativo no es solo un conjunto de reglas externas, sino que se trata de, ojo, una disciplina empresarial necesaria para mantener una relación estable y productiva entre los participantes de cualquier organización. Es por eso que ahorita estamos, particularmente en América Latina, hay iniciativas que tratan de impulsar un poco el que las distintas organizaciones en los distintos ámbitos empresariales, no solamente en el mundo de los sistemas financieros, sino en la práctica en todo lo que es el rubro empresarial de los países, empiecen a entender la relevancia de adoptar sistemas sólidos de gobierno corporativo, que les permita, entre otras cosas, desarrollar políticas y planes que intenten asegurar la supervivencia en el largo plazo de estas organizaciones. Y entre otras cosas, uno de los pilares fundamentales en los que se soporta los procesos de gestión de gobierno corporativo está precisamente en la responsabilidad que le atribuye directamente a la junta directiva y a las altas gerencias de las empresas sobre los procesos de gestión integral de riesgos. Y fundamentalmente y básicamente el mundo de los riesgos operativos, que son, como ustedes bien saben, que son los que impactan a todas las organizaciones independientemente de que sean financieras o no. Dicho esto, evidentemente lo que nos quedaría por desarrollar es un concepto de riesgo operativo, y estamos utilizando uno muy alineado a lo que en la práctica vemos en Basilea y en las regulaciones locales en Centroamérica, que básicamente nos dice que el riesgo operativo es cualquier posibilidad de incurrir en pérdidas asociadas a deficiencias, fallas o inadecuaciones de recursos humanos, de los procesos, de la tecnología, infraestructura, información de gestión, de los modelos que utilizamos, incluso por la ocurrencia de acontecimientos externos, ¿no? Normalmente este tipo de definiciones incluye el riesgo legal asociado a todos estos factores, pero excluye los temas asociados a pérdidas por lucro cesante, el riesgo reputacional y el riesgo estratégico. En la práctica, el riesgo reputacional y el riesgo estratégico, aunque se gestionen en la mayoría de las organizaciones con las mismas metodologías de riesgo operativo, no se incluyen en la definición. Dicho esto, sabemos que el riesgo operativo se puede presentar en áreas operativas o en áreas de negocio
y es inherente a todos los productos, procesos y sistemas de las organizaciones. Y de hecho, una de las cosas que yo digo para resumir, que es el riesgo operativo, a nivel de todas las organizaciones, es el riesgo que existe nada más por abrir la puerta de mi organización y empezar a trabajar todos los días. El riesgo operativo convive con nosotros, tenemos que atenderlo y estar muy, muy atentos a ellos, por lo que tenemos que ser bien conocedores de los procesos y de las características de nuestras infraestructuras para tratar de minimizarlo. Dicho esto, y habiendo ya abordado esta parte de introducción sobre lo que es gobierno corporativo y riesgo operativo, vamos a intentar plasmar en un par de filminas cuál es la importancia de un buen gobierno corporativo. Lo primero que es básico reconocer es que la existencia de modelos de gobierno corporativo en las organizaciones permite generar impactos significativos en el éxito de una empresa. Y esto lo consigues a través de prácticas transparentes y éticas que procuran mejorar todo el aspecto reputacional de la empresa y su competitividad en el mercado. Cada día más temas como la transparencia y los procesos éticos de la organización no solamente se piden que sean desarrollados dentro de dichas organizaciones, sino que también se plasmen y sean públicos y de conocimiento de todos los stakeholders que se interrelacionan con las empresas. En este sentido es cuando ustedes empiezan a ver, por un lado, los suplementos o aquellos informes suplementarios a los estados financieros que tienen que ver con responsabilidad social empresarial, pero ahora hemos dado un par de pasos más allá. Hemos añadido a estos informes de responsabilidad social empresarial también informes sobre ética y transparencia muy asociados al gobierno corporativo, y ahora está muy de moda todo el tema de presentar también informes que demuestren cómo las empresas están cumpliendo con sus temas ambientales, sociales y de gobernanza, lo cual les permite en sus accesos a los mercados fondeadores tener posibilidad de acceder a bonos verdes, bonos azules, que reconocen a las empresas que acometen estas estructuras de buen gobierno corporativo y de ambiente social y gobernanza de una manera adecuada, poder acceder a fondos más baratos a través de los mercados bursátiles. Entonces, aquí ya vemos un primer rol, una primera importancia bien acentuada de lo que es el buen gobierno corporativo. Dicho esto, evidentemente, los esquemas de gobierno corporativo generan beneficios tangibles para las empresas, ¿no? Lo primero es que al haber definido y desarrollado estos sistemas de gobernanza en las organizaciones, ocurren mejoras en las tomas de decisiones. Los canales de comunicaciones, los canales de toma de decisiones son mucho más claras para todos los actores de la organización, y eso hace y permite una mayor transparencia y mejores controles internos, ¿no? Lo que en la práctica me lleva a tomar mayores decisiones acertadas y a minimizar el riesgo de tomar decisiones incorrectas. Adicionalmente, el gobierno corporativo mejora la eficiencia de las organizaciones. Un buen sistema de gobierno corporativo promueve la eficiencia y mejora la gestión de riesgo, lo que se traduce en la práctica en una empresa competitiva en el mercado. Y finalmente, cuando somos capaces de demostrar que nuestras estructuras de gobierno corporativo, nuestro sistema de gobierno corporativo es sólido, también aumenta la confianza que nuestros inversores tienen en nosotros como organización. Un sistema de gobierno corporativo sólido aumenta la transparencia de la empresa, la capacidad para cumplir con sus compromisos, y esto al final termina atrayendo a inversores y mejora la posición financiera de la empresa. Es capaz de acceder a mercados que probablemente bajo otras características u otras condiciones no pudiera haber accedido. Pero no solamente un buen gobierno corporativo tiene beneficios para la organización, también tiene beneficios claros y bien definidos para sus accionistas. El primero sería, lógicamente, el aumento en el valor de sus acciones. Un buen corporativo se puede traducir en una empresa más atractiva y rentable, lo que a su vez aumenta el valor de sus acciones y el potencial de ganancia de los accionistas.
Y evidentemente estas mejoras y estos aumentos de valor en las acciones lo que hace es que sea mucho más fácil para los accionistas recibir dividendos justos. Un gobierno corporativo sólido puede establecer políticas claras y equitativas para el pago de dividendos, lo que garantiza que los accionistas reciban una porción justa de los beneficios de la empresa. En este sentido, una de las cosas o uno de los pilares en los que se soportan los sistemas de gobierno corporativo es sobre el trato igualitario de los distintos accionistas independientemente de sus características. Tú puedes ser un accionista mayoritario que domines el 90% de la empresa y por otro lado puedes tener un accionista minoritario que domine el 1 o el 2% de la empresa con muchísimas menos acciones, pero un sistema de buen gobierno corporativo te permite de manera proporcional, evidentemente, tener los mismos derechos, claramente los mismos deberes que si fueras un accionista mayoritario. Y eso hace que el tema de justicia entre los accionistas se vea mucho más claro. Y evidentemente, una de las cosas que permite un buen gobierno corporativo es que los accionistas tengan dentro de su ámbito de acción, sin entrometerse en la parte administrativa de las empresas, una mayor influencia en la toma de decisiones, ¿no? Y esto porque partiendo precisamente del tema justicia que habíamos comentado anteriormente, un buen gobierno corporativo incluye prácticas de tomas de decisiones justas y transparentes que permite que los accionistas tengan una voz en la dirección de la empresa y no solamente que la tengan, sino que la alta gerencia de las empresas sean capaces de entender esa voz, ese mandato de los accionistas y lo puedan traducir vía los procesos de planificación estratégicas usuales en planes de acción que puedan ejecutarse a lo largo del tiempo para conllevar el éxito de la organización. Entonces, el sistema de gobierno corporativo se convierte también en cierta medida en un amplificador de las necesidades del accionista y conlleva a través del tiempo una claridad de acciones hacia la alta gerencia que les permite tener una mayor claridad, un mayor peso específico en la manera en que ejecutan las acciones que están orientadas a cumplir con los deseos del accionista. Y evidentemente, si hablamos de que hay beneficios para la organización, beneficios para los accionistas, también lo que se busca con los sistemas de gobierno corporativo adecuados es generar impactos positivos en la economía y la sociedad. Y esto es parte de lo que ahorita más se está viendo y es el enfoque precisamente ASG o ESG en sus siglas en inglés, donde tratan de no solamente demostrar que las empresas tienen un esquema de gobierno corporativo sólido, sino que también impactan positivamente a temas ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Cómo sería ese impacto? Por un lado, las empresas que tienen un buen gobierno corporativo generan mucha mayor confianza en el mercado, tienen una mejor reputación en el mercado y lo que aumenta la capacidad que tienen los inversores de conocerlo y la credibilidad en el sector empresarial en general. Y esto lo vemos cada día más en aquellas firmas consultoras que no solamente generan calificaciones de rating de los emisores de deuda, sino que ya están incorporando en estas calificaciones de rating temas precisamente que tienen que ver con gobierno corporativo, con temas de ambiente, sociales y de gobernanza. Entonces ya empieza a haber una evolución tangible sobre los temas, no solamente de ver el impacto positivo, sino también reconocer y saber medir ese impacto positivo en la economía y la sociedad por parte de las empresas que tienen buenos gobiernos corporativos. Lógicamente, en la medida que generas mayor crecimiento económico, tienes un impacto positivo para toda la sociedad y podemos conducir a una mayor estabilidad financiera y a una mayor inversión en términos de la economía en general, ¿no? Lo que se traduce en un mayor crecimiento económico y un tema no menos relevante en nuestras sociedades actuales, en unas mayores oportunidades de empleo. Y lógicamente, parte de lo que este ejercicio de establecer sistemas adecuados de gobierno corporativo busca es que cada día las empresas tengan una mayor responsabilidad social, ¿no? Aquellas organizaciones que generan y siguen prácticas justas y transparentes
usando sus sistemas de gobierno corporativo, tienden a ser aquellas empresas que promueven de una manera más profunda una cultura empresarial ética y responsable, ¿no? Y eso termina, evidentemente, beneficiando a la sociedad en general. Dicho esto, hay puntos donde convergen el gobierno corporativo y la gestión de riesgos. ¿En qué punto convergen? En todo el esquema de estructuras y responsabilidades. En este sentido, el gobierno corporativo es fundamental para establecer y mantener marcos eficientes y eficaces de gestión de riesgos en las distintas empresas. Aquí no olvidemos que estos esquemas están pensados para que el impacto pueda desarrollarse y observarse no solamente en empresas del sistema financiero, sino en la totalidad de las empresas de la organización. Para esto, el gobierno corporativo se refleja en los modelos de gestión de riesgos a través de estructuras. Y estas estructuras básicamente empiezan por la junta directiva, la junta de directores, quienes son los máximos responsables en todos los procesos de gestión de riesgos de sus organizaciones, son los que son los que al final terminan delimitando, generando apetito, límites, tolerancias en los distintos indicadores de riesgo de sus organizaciones para que la gerencia superior pueda implementar sus políticas y monitorear las actividades diarias que pueden conllevar a la ocurrencia de algún tipo de riesgo, ¿no? Y finalmente, dentro del esquema de gobierno corporativo de las empresas, están los famosos comités de riesgos que les toca supervisar la gestión de riesgos a nivel estratégico. Aquí, ¿qué es realmente lo importante? Que la junta de directores, la junta directiva, nuestro consejo de administración, como lo llamemos en cada una de nuestras jurisdicciones, tenga el nivel y el conocimiento suficiente de los temas de gestión de riesgos como para saber que tienen que atenderlo como una responsabilidad vital para la organización. Y en este sentido, lo que se recomienda es que las juntas de directores o las juntas directivas sean sometidos a procesos de capacitación anuales donde todo el tiempo estén interactuando y reconociendo las tendencias actuales sobre la materia, sobre los procesos de gestión de riesgos, qué riesgos nuevos pueden afectar el día a día de mi organización, y en virtud de ese conocimiento nuevo adquirido y el reforzamiento que sobre conocimientos anteriores hayas tenido, puedas entonces generar esquemas de límites, de tolerancia, de apetitos, que le definan claramente a la gerencia superior cuál es el esquema y cuáles son las máximas apetencias de riesgo que pueda tener la organización. Para eso, como les comentaba, la junta directiva, responsabilidad máxima, sobre el proceso de definición del apetito y tolerancia al riesgo, ¿no? En este sentido, para poder definir apetito y tolerancia, lo primero que tiene que conocer la junta directiva es de qué estamos hablando, ¿no? Y muchas veces me ha tocado desde la óptica de consultor o de asesor o de responsable de las mismas unidades de gestión integral de riesgos, el tener que explicarlo, pues son elementos o son conceptos que usualmente no quedan del todo claros ante los miembros de la junta directiva, particularmente en aquellos casos donde estamos en organizaciones donde no son del sistema financiero. Entonces hay que trasladar a estos miembros de la junta directiva el conocimiento necesario como para que ellos se sientan confiados en sus procesos de establecimiento de perfil de riesgos. Adicionalmente, aunque no son ellos quienes generan los documentos, sí son ellos los que tienen que asegurarse que existan las políticas de gestión de riesgos necesarias para poder gestionar los riesgos dentro de la organización. Entonces, ellos convocan al comité de riesgos y delegan en el comité de riesgos todo lo que es el proceso de construcción y definición de las políticas y manuales de gestión integral de riesgos. Y finalmente, y usualmente también a través de los comités de riesgos, los miembros de la junta directiva tienen la responsabilidad mayor de monitorear y revisar la efectividad de las políticas que se hayan establecido para la gestión de los distintos riesgos en la organización.
Pero lógicamente la responsabilidad no es toda de la junta directiva. La gerencia superior también tiene sus responsabilidades en todo lo que tiene que ver con los procesos de gestión integral de riesgos y gobierno corporativo. En este caso, la gerencia superior o la alta gerencia es quien está señalado para implementar todas las políticas y traducir estas políticas a prácticas operativas dentro de la organización. Adicionalmente, los miembros de la alta gerencia, cada uno en su ámbito de actuación, también tienen la responsabilidad de generar los procesos de monitoreo y evaluación de los riesgos, para los que deberían, de manera periódica, revisar y ajustar los sistemas de gestión de riesgos que se llevan a cabo en cada una de sus unidades. Y finalmente, la gerencia superior tiene que informar a la junta directiva sobre aquellos elementos relevantes que ocurren en sus distintas unidades sobre la gestión de riesgos, ¿no? En este sentido, lo que se procura es contar con informes detallados que puedan demostrar a la junta directiva de una manera bien específica, bien enfocada, cuáles son los elementos de riesgos a los que la organización se está enfrentando en un momento determinado. Es entonces donde empezamos a ver la aparición de dashboards, cuadros de mando, los famosos CRI, donde de una manera bien resumida se puede ver en un pantallazo cuál es el proceso de gestión de riesgos que tenemos en nuestras organizaciones. No menos importante, dentro de la misma gerencia superior está la unidad de gestión de riesgos, que sí ya tiene específicamente el rol de identificar y evaluar riesgos, es quien tiene en sus manos todo el uso de herramientas y tecnologías, es quien define el marco metodológico para los procesos de gestión de riesgos. Evidentemente, conociendo todo este marco metodológico y habiendo identificado y evaluado los riesgos, es a quien le corresponde también desarrollar las distintas estrategias de mitigación. Y en estas distintas estrategias de mitigación lo que tienen que procurar hacer es proponer acciones específicas para mitigar los riesgos. Esta en particular no es una tarea individual de las unidades de administración de riesgos, sino que es una tarea compartida con cada uno de los responsables de las distintas unidades de las organizaciones, porque evidentemente al ser los mayores conocedores de sus procesos, son quienes tienen el conocimiento profundo para poder detectar o determinar en qué parte del proceso debemos intervenir para poderlo mejorar, ¿no? Y evidentemente a estas unidades de gestión de riesgos les corresponde todo el proceso de monitoreo continuo. A través de este proceso de monitoreo continuo, lo que les corresponde a las unidades de gestión de riesgos es supervisar los niveles de riesgos, la efectividad de los controles y, no menos importante, validar aquellas desviaciones sobre los límites y apetitos y tolerancias que hayan definido la junta directiva para poder entonces generar planes de acción o planes de remediación que permitan volver a la normalidad de esas desviaciones. Como enlace entre la junta directiva y la unidad de administración integral de riesgos tenemos a los comités de riesgos. Y los comités de riesgos evidentemente funcionan con miembros de la junta directiva, usualmente aquellos que tienen un mayor conocimiento, una mayor profundidad en la materia, y básicamente son el organismo de gobierno corporativo dentro de las organizaciones que ayuda a la unidad de administración integral de riesgos a todo lo que es el proceso de las políticas, ¿no? Ellos tienen la facultad de evaluar y aprobar los manuales y políticas de gestión de riesgos y elevarlos para su ratificación a la junta directiva. Adicionalmente, dentro de este comité, una de las responsabilidades primarias que existe está el tema de supervisar el perfil de riesgos. Entonces, monitorean dentro de este esquema de cuadros de mando, CRIs y dashboard que mencionamos anteriormente, que todos los límites y todas las variables que construyen estos dashboards se mantengan dentro de los límites establecidos. Y lógicamente son el canal que informa a la junta de directores o a la junta directiva sobre las distintas recomendaciones sobre el proceso de gestión de riesgos e informan detalladamente sobre el estado de los límites, las variables, las necesidades de adecuación de manuales y políticas, las necesidades de adecuación
de los marcos metodológicos y las herramientas tecnológicas que tienen que ver con los procesos de gestión de riesgos. Entonces es un nexo conector directo entre la unidad de administración integral de riesgos y la junta directiva. Y finalmente, un poco alineado a lo que es el esquema de 3 líneas de defensa, vemos también que tenemos a la auditoría interna, que básicamente tiene un primer rol importante, que es la de la evaluación de los controles. Como bien deben saber ustedes, la auditoría interna es el responsable máximo del sistema de control interno de las distintas organizaciones. Y en este sentido, los procesos de gestión de riesgos tienen sus controles asociados y evidentemente dentro del rol de auditoría interna está revisar las efectividades de los controles asociados a los temas de riesgos. Lógicamente también dentro de su responsabilidad está todo el tema de revisar el cumplimiento de las actividades asociadas a las políticas y regulaciones que se han establecido interna y externamente para la organización en materia de gestión de riesgos. Y finalmente, como con cualquier otra área de la organización, tienen el rol de informar hallazgos, ¿no? Que tengan que ver con elementos de riesgo. Un hallazgo clásico es cuando ellos hacen inspecciones de auditoría o un área determinada y se dan cuenta que en la matriz de riesgo operativo no se han levantado todos los riesgos y todos los controles asociados a esa área. Bueno, lo usual es que la auditoría interna informa a la alta gerencia y a la junta directiva acerca de este tipo de hallazgos y comunica también usualmente al comité de riesgos para que puedan establecer las maneras de actualizar estas matrices de riesgo e incorporar realmente todos los riesgos y controles asociados a las distintas unidades de la organización. La auditoría externa, como ente de control externo, está encargado de los procesos, uno, de revisión independiente, genera un proceso de evaluación objetiva de todos los que son las prácticas de gestión de riesgos, valida los informes, valida las métricas realmente, verifica que las métricas y la información que se genera de gestión integral de riesgos sea precisa e íntegra con respecto a la fuente y que no haya desviaciones o mal uso de la información que se generan en la unidad. Y finalmente genera también todo un proceso de recomendaciones, sugiere mejoras basadas en las mejores prácticas del sector. En este sentido, una de las cosas que mi experiencia he percibido que funciona muy bien es tener cercanía con tus auditores externos, ¿no? Yo sé que muchas veces nos cuesta por todo el proceso tan exigente que implica una auditoría externa y todos los requerimientos añadidos, pero normalmente cuando tenemos dudas, cuando tenemos algún tema que quisiéramos validar antes de hacerlo y que pueda tener impacto, bien sea en la operativa de la organización, en los estados financieros, lo mejor siempre es acercarse a ellos y comentarles un poco lo que se piensa hacer para que se genere todo este esquema de recomendaciones y puedan ayudarnos también en la materia. Dicho esto, y habiendo visto por un lado lo que es el esquema principal de gobierno corporativo, sus beneficios y cómo el gobierno corporativo interviene en los procesos de gestión de riesgos, vamos a pasar a ver ahora cómo podemos optimizar los esquemas o el sistema de gobierno corporativo. Una de las mejores maneras que tenemos de optimizar el gobierno corporativo es generando estructuras de liderazgo ágiles. Mientras más rigideces contemplemos en nuestras organizaciones, mientras más burocracia generemos en nuestras organizaciones, más dificultades vamos a tener de que el gobierno corporativo funcione como un ente liberador de las cargas que tienen las distintas unidades, ¿no? En este sentido, estas estructuras de liderazgo tradicionales a veces son demasiado rígidas e impiden, entre otras cosas, que las distintas unidades de la organización puedan tomar decisiones de forma oportuna, ¿no? Cuando soy capaz de generar y adaptar enfoques ágiles y adaptables en equipos multifuncionales, multidisciplinarios, y que estos equipos reconozcan una clara delegación de autoridad,
en ese momento podemos estar seguros de que vamos a tener una mayor capacidad de aumentar la respuesta de las organizaciones a los cambios de mercado. Si yo soy ágil, lo vimos un poco en los años de pandemia, a las estructuras rígidas, tradicionales, le costó mucho más tomar las decisiones necesarias para poderse adaptar al momento. Si estas estructuras ya hubiesen sido lo suficientemente ágiles para reconocer la necesidad de abordar cambios inmediatos en sus formas de actuar en estos momentos de crisis, probablemente les hubiese ido mejor de lo que les fue en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos ya la mayoría de las organizaciones reconocen la necesidad de tener dentro de su estructura de gestión de gobierno corporativo estructuras ágiles, estructuras que sean flexibles, estructuras que puedan solaparse sobre una misma y poder interactuar entre ellas como si fuera un solo cuerpo colegiado. Otra manera de optimizar el gobierno corporativo, muy importante y que cada día es más relevante de cara a los distintos stakeholders de nuestras organizaciones, tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Cada día se nos exige un mayor nivel de divulgación, no solamente de información financiera, como les comentaba, ya se nos pide divulgación de temas asociados a riesgos, de temas asociados a prácticas de gobierno corporativo, a temas asociados a ambiente, sociedad y gobernanza. Y esta divulgación de información es, lógicamente, un punto clave para poder seguir generando confianza entre los distintos stakeholders de las organizaciones, ¿no? Y otras cosas, al ser más transparente y al poder plasmar ante el público objetivo de una manera más clara quién soy y cuál es mi actuación en estos distintos rubros, mejora también la responsabilidad de los líderes y la toma de decisiones informadas. El mercado me conoce claramente, conoce no solamente mis cosas positivas, conoce también lo que puedo ser o lo que puede ser para mí un punto de mejora en el tiempo, porque en estos informes normalmente también soy capaz de reconocer cuáles son mis puntos de mejora. Y entonces, en ese sentido, puedo llevar al público interesado información transparente y fidedigna de una manera mucho más fácil. Y finalmente, y no menos importante, lo vivimos también en el día a día, todos los temas que tienen que ver con los procesos de diversidad e inclusión. Cada día tenemos mayor presión para poder fomentar diversidad de género, experiencia y antecedentes en los equipos de liderazgos, en las mismas juntas directivas. Y esto se busca, evidentemente, para poder tener visiones distintas, maneras de pensar distintas que puedan en algún momento mejorar la capacidad de nuestras organizaciones para identificar y abordar los desafíos de manera más integral. Entonces ya vemos en la práctica que hay jurisdicciones donde por ley las juntas directivas tienen que tener un porcentaje determinado de mujeres en la conformación de la junta directiva, los mismos en los comités. Cada día hay mayor presión para los temas de igualdad salarial, de que no haya ningún tema de discriminación por sexo o religión. Entonces, básicamente, estos son elementos también de gobierno corporativo que procuran darle aire, un dinamismo distinto y, como les dije anteriormente, quizás el foco más importante es que le permita a las organizaciones tener visiones distintas dentro de sus estructuras de toma de decisiones. Y evidentemente, al tener mayor diversidad en este proceso de toma de decisiones, podemos incluso llegar a puntos donde la manera de observar un riesgo, de considerarlo, sea distinta. Un ejemplo clásico es para mí lo que puede ser un riesgo, probablemente para alguien mucho más joven, puede convertirse en una oportunidad. Entonces, en ese sentido, podemos estar negando el acceso a distintos nichos de mercado, a distintos tipos de productos, que por nuestras experiencias previas, por nuestra edad, por nuestras características, estemos cegados a verlo. Y probablemente alguien más joven, con un perfil distinto o un criterio distinto, vea este riesgo como una oportunidad de crecimiento para nuestras organizaciones. Evidentemente, el tema de la diversidad y la inclusión siempre aportan bastante más de lo que en la práctica la gente piensa. Pero no solamente deberíamos identificar qué nos puede ayudar a optimizar los procesos de gobierno corporativo,
también tenemos elementos que nos pueden ayudar a la innovación en la gestión de riesgos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con algo que lo más probable es que ya todos ustedes hayan escuchado alguna vez, que tiene que ver con la analítica de datos. Todo el mundo del uso de herramientas de análisis de datos avanzados, aprendizaje automático, inteligencia artificial, ChatGPT, Cortana, todo lo que estamos viendo, Copilot, todo lo que estamos viendo hoy en día en las organizaciones, tenemos que empezar a reconocerlos como elementos que nos van a permitir en la práctica identificar patrones, predecir riesgos y, en la mayoría de los casos, tomar decisiones más informadas. Ya de hecho, los que hemos trabajado en el mundo del riesgo de crédito, hemos visto también desde hace algún tiempo ya la existencia de scoring neuronales, scoring de comportamientos que aprenden de sí mismos. Y bueno, en la práctica es aprender de los datos y el conocimiento del pasado que una lectura profunda que nos permiten estas herramientas nos pueden dar. El tema del blockchain, evidentemente. ¿Por qué? El blockchain evidentemente nos ofrece una mayor transparencia, seguridad y trazabilidad en el registro de transacciones, en el registro de procesos empresariales, y evidentemente esta seguridad lo que permite en la práctica es la mejora de la gestión de riesgos y la rendición de cuentas. Hacer bloques inamovibles que no se pueden modificar. Evidentemente tenemos mucha más certeza de que los registros y los procesos están funcionando adecuadamente y que no han sido sujetos de malas prácticas. Donde cada día tenemos que innovar más y más porque siempre estamos como que un paso atrás en los temas de ciberseguridad. No obstante, ya tenemos soluciones innovadoras que nos permiten la detección y respuesta de amenazas avanzadas. Y este mundo, los esquemas de protección de ciberseguridad se convierten en una herramienta fundamental para protegernos y proteger a las organizaciones de los crecientes riesgos informáticos. Y aquí tenemos temas combinados, los que en la primera columna, cuando hablábamos de análisis de datos e inteligencia artificial, lo veíamos como una ventaja. El mismo uso de la inteligencia artificial de manera errónea o de manera fraudulenta o de manera criminal nos puede estar llevando también hacia una mayor tipología de riesgos informáticos en la práctica, ¿no? Agilidad, si pedíamos agilidad en los esquemas de gobierno corporativo, evidentemente cuando hablamos de gestión de riesgos también tenemos que hablar de procesos mucho más ágiles de los que usualmente son, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Revisiones constantes, respuestas rápidas que permitan a nuestras organizaciones adaptarse de una manera más rápida, más eficiente a los cambios y desafíos emergentes. Para eso, dentro de las cosas que hemos venido viendo también en el mercado y sobre las que ya han trabajado algunos autores, están los enfoques de estrategias alternativas para la gestión de riesgo operativo. ¿Y qué estrategias alternativas son esas? Algunas las vemos en el día a día porque son muy asociadas a otras prácticas u otras ciencias, ¿no? Una tiene que ver con experimentos teóricos. Básicamente generamos modelos experimentales a nivel comercial o de los mismos procesos e intentamos predecir los problemas que pueden existir en esos modelos experimentales y tratamos de solucionarlos antes de que salgamos a la calle con estas soluciones. Lo mismo ocurre con las validaciones teóricas. Con las validaciones teóricas lo que tratamos es de preguntarle a nuestra empresa de al lado sobre cómo le fue a él implementando cambios relevantes en sus procesos o en sus modelos, ¿no? Entonces, le pregunto directamente a quienes ya han vivido un evento en particular, qué pasó, cómo lo solucionaste, cómo pudiste salir adelante, ¿no? Este es el proceso de validación teórica. Un producto en escala mínima o un producto mínimo viable, que también los conocemos de aquellos que hemos vivido metodologías ágiles y Scrum y todo lo demás. Esto tiene que ver exactamente con ese tema. Generamos un proceso o un producto en fase beta de tal forma que sobre ese producto o ese proceso en fase beta pueda yo detectar
o apreciar los problemas o dificultades o los riesgos inherentes a ese producto o ese servicio. No solamente me sirve para ver si contento al mercado, sino que también me sirve para ver si voy a tener un problema futuro con ese producto o ese servicio, ¿no? Un tema que no es menos relevante también y que se puede utilizar ampliamente como estrategia alternativa está el validar riesgo versus oportunidad. Normalmente nosotros como gestores de riesgo lo que tendemos es a ver la parte de riesgo, pero obviamos las oportunidades que se pueden conseguir o que podemos afrontar de manera positiva si el tratamiento del riesgo lo vemos como una oportunidad de negocio. Entonces, evidentemente, aquí nos permite, entre otras cosas, es validar o identificar el coste real de perder una oportunidad si solo veo el riesgo inherente a ese proceso o a esa oportunidad. Y bueno, y algo que yo creo que lo hemos hecho desde siempre, pero no le habíamos puesto nombre, y es un tema de anticipando los riesgos, ¿no? Y básicamente yo lo llamo siempre como los procesos de planificación negativa, ¿no? Los enfoco en lo que puede salir mal y en ese sentido, enfocándonos a estos problemas, puedo también tener una clara visión de cuáles son los riesgos que voy a afrontar en el peor de los casos y puedo generar estrategias efectivas de gestión de riesgos para estos riesgos. ¿Cómo integramos efectivamente el gobierno corporativo y la gestión de riesgos operativos? Uno, fomentando un proceso de alineación estratégica que garanticen que ambos están respaldados por los mismos organizacionales y se refuerzan mutuamente. Si los responsables del modelo de gobierno corporativo no ven a la gestión de riesgo operativo como un proceso fundamental en el que apalancarse, difícilmente vamos a poder conseguir los objetivos que tengamos que conseguir en ambas áreas, ¿no? Entonces tenemos que procurar que sean dinámicas o sistemas que se refuercen mutuamente. Por otro lado está el tema de los roles y responsabilidades. Y en este sentido, lo que tenemos que hacer es definir claramente roles, responsabilidades y líneas de comunicación entre los distintos equipos, tanto de gobierno corporativo como de gestión de riesgos, para mejorar la coordinación y la toma de decisiones entre ellos. Y, evidentemente, establecer procesos de monitoreo y revisión periódicos que garanticen que las prácticas de gobierno corporativo y gestión de riesgos se mantengan actualizadas y se ajusten a las necesidades cambiantes de la organización, ¿no? Entonces, es relevante este tema de la integración efectiva, pues en el momento en que haya cualquier proceso de desalineamiento entre estos roles tan fundamentales de gobierno corporativo y riesgo operativo, se nos complica mucho el poder aterrizar incluso al resto de la organización cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo en cada una de las áreas. Entonces hay que procurar que sean estructuras que se comuniquen entre sí, que puedan entenderse entre sí y que particularmente sean capaces de hablar un mismo idioma. ¿Cuáles son las tendencias presentes y futuras? Bueno, en gobierno corporativo vemos que cada día más se requiere la participación de todos los stakeholders, sean accionistas, empleados u otras partes interesadas, en todo lo que son los procesos de toma de decisiones para fomentar transparencia y rendición de cuentas. Lo vemos cada día más también en los modelos de gobierno corporativo, que es el uso de tecnología habilitadora. Vemos cómo también para el mundo del gobierno corporativo empieza a entrar la inteligencia artificial, el blockchain y todo el análisis predictivo, ¿no? Incluso vemos cómo podemos utilizar esta tecnología para generar desarrollos que permitan centralizar en ambientes controlados estilo blockchain todos los procesos de generación de informes, presentaciones de comité, actas de comités y de juntas directivas, ¿no? Y evidentemente esto conlleva mejoras en la eficiencia y la efectividad de la gestión de riesgos. Ya esto no lo podemos evitar, es una tendencia irreversible en el mercado, que es el enfoque en sostenibilidad. Cada día vemos mayor énfasis en la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, procurando garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones. Esto ya deja de ser una mejor práctica, sino que se está convirtiendo en un requerimiento, ¿no? Y en este sentido,
es bueno que cada una de nuestras empresas, cada una de nuestras organizaciones, en el nivel al que corresponda, pueda ir abordando este tipo de temas. Y evidentemente, y es algo que yo creo que aprendimos mucho en los procesos de pandemia, está todo el tema de resiliencia organizacional, ¿no? Todas nuestras organizaciones tienen que tener las capacidades para anticipar, adaptarse y recuperarse rápidamente de elementos disruptivos y de eventos imprevistos para poder asegurar la continuidad de nuestros negocios. ¿Por qué me conviene alinearme a estas tendencias innovadoras? Hay beneficios claves, mejora la toma de decisiones informadas, ya que permite a los líderes tomar decisiones fundamentadas, considerando, por un lado, los objetivos estratégicos definidos en el marco de gobierno corporativo, como los riesgos asociados, ¿no? Genera procesos de confianza en las partes interesadas a través de una mayor transparencia y rendición de cuentas. Y un tema no menos relevante, genera ventajas competitivas en nuestras organizaciones, ¿no? Al poder anticipar y mitigar eficazmente nuestros riesgos, las organizaciones pueden mejorar su resiliencia y adaptabilidad, lo que les permite ser prósperos en entornos cambiantes. Y nos permite también, como organizaciones, una mayor eficiencia operativa. Para que todo esto se pueda dar, hay 3 recomendaciones básicas. 1, compromiso de liderazgo, como cualquier iniciativa a nivel de organización. Si no tenemos el compromiso de los líderes, difícilmente podemos llevar a la ejecución o a la práctica estos modelos disruptivos. Tenemos que generar también procesos de integración estratégica que nos permita alinear las estrategias de gobierno corporativo y gestión de riesgos con lo que son los objetivos y la manera en que se van a cumplir esos objetivos en la organización. Y adicionalmente tenemos que definir cuál va a ser nuestro esquema de adopción de tecnologías en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que ver la mejor manera, visualizando evidentemente elementos propios de cada organización como tamaño, estructura, profundidad, para saber cuáles son las soluciones tecnológicas que debo adquirir para análisis de datos, para sistemas de gestión de riesgos, que me pueden ayudar con temas como eficiencia y precisión de procesos, ¿no? Como primera conclusión, tenemos que un enfoque estratégico e innovador en gobierno corporativo y gestión de riesgos operacionales resulta un elemento vital para que las empresas naveguen con éxito los desafíos cambiantes del entorno empresarial actual, y que en la medida en que seamos capaces de integrar estos 2 pilares claves, las empresas van a poder construir una sólida base que les permita la sostenibilidad en el largo plazo, que es un elemento también cada día más relevante. Y ahora sí, para cerrar, como líderes, ¿qué debemos fomentar para que esto camine bien? Pues bueno, básicamente tres elementos. Que generemos procesos de comunicación efectiva, que promovamos la transparencia en la gestión de riesgos y que no construyamos los modelos de gestión de gobierno corporativo y gestión de riesgos sobre los monólogos, sino sobre los diálogos, ¿no? Hay que incentivar la participación, escuchar a todos los miembros de la organización en temas relacionados a gestión de riesgo, gobierno corporativo, y esto a su vez fomenta un ambiente de confianza y colaboración. Retos vamos a tener siempre. Tenemos muchos riesgos emergentes, ciberseguridad, los retos asociados a inteligencia artificial y riesgos climáticos. Con la globalización tenemos todo el mundo de los riesgos transfronterizos. Con los temas de interconexión cada día tenemos mayor interdependencia entre organizaciones y sectores. Y con respecto a los temas de ética y sostenibilidad, tenemos que seguir siendo equilibristas para sostener el equilibrio entre objetivos financieros y la responsabilidad social y ambiental. Sí, bueno, dicho esto, era lo que les tenía preparado para el día de hoy. Creo que me he excedido un par de minuticos, pero hemos ido bastante bien con el tiempo. Quedo atento a sus preguntas. Claro que sí, José Manuel. Muchas gracias por esta presentación tan clara y completa en la que recordamos conceptos claves del gobierno corporativo, la importancia y los beneficios que tiene para las organizaciones contar con este buen gobierno corporativo y, por supuesto, esas buenas prácticas para poderlo
optimizar e integrar de manera efectiva con la gestión de riesgos operacionales. Y por último, nos compartiste rápidamente esos retos para poder liderar hoy en gestión de riesgos. Muchísimas gracias. Y antes de pasar a las preguntas que por aquí nos han dejado los asistentes, que hoy nos están acompañando desde México, Colombia, Perú, El Salvador, Panamá, Ecuador, Venezuela, España. Tengo un par de anuncios para los asistentes. Por el chat les estamos dejando contenidos de valor de la Academia Pirani que les pueden ayudar a complementar todo este tema que hemos visto con José Manuel sobre gobierno corporativo y riesgos operacionales. Vamos entonces a pasar a algunas de las preguntas que nos han dejado para ti. Por aquí, Cristina Garibay, que se conecta desde México, nos dice: la responsabilidad social no incluye ya el gobierno corporativo, siendo la gobernanza una de las materias fundamentales de esa responsabilidad social. Pues es al contrario. Los sistemas de gobierno corporativo incluyen los temas de responsabilidad social empresarial. Y parte de lo que hemos visto como tendencia en los que nos hemos dedicado a estudiar el tema del gobierno corporativo es que son ramas que en algún momento se piensa que se pueden incluso separar. Un poco porque el advenimiento de los elementos de riesgos ambientales, sociales y gobernanza está como que dejando de lado todos los temas de RCE, ¿no? Un poco. Y los ejemplos yo creo que están muy claros en las prácticas usuales de las empresas, ¿no? Creemos que tener responsabilidad social empresarial adecuada es asistir una vez al año con todos los empleados a recoger basura de una playa. Evidentemente, cuando vas a ver los enfoques de gobierno corporativo y los enfoques de ASG, ese enfoque se queda corto, ¿no? Ya lo que se le pide es que el esfuerzo, el compromiso y la medida en la que empezamos a valorar los distintos indicadores sea continuo, no sean elementos de una sola vez al año, ¿no? Y que podamos ser capaces de impactar positivamente a la sociedad que nos rodea, que podamos mantener adecuadamente las condiciones climáticas del entorno donde desarrollamos nuestras actividades y que nuestros modelos de gobernanza sean lo suficientemente éticos y transparentes como para que no generen problemas a nuestros stakeholders. Entonces, en cualquier caso, hoy en día RCE está dentro del gobierno corporativo y no al revés. Perfecto, José Manuel. Gracias entonces por esta claridad con respecto a esta pregunta que nos hacía Cristina. Rocío Céspedes nos pregunta: ¿cómo evaluar la gestión de un buen gobierno corporativo en una empresa que, por ejemplo, no tiene accionistas, pero que se sabe que es importante la dirección de estrategias enfocadas en gestión de riesgos? A ver, una empresa que no tiene accionistas, debo asumir que es una empresa familiar, entonces. En cualquier caso, lo que debemos procurar es generar métricas, ¿no? Igual, como les comentaba, ya para los distintos elementos del gobierno corporativo, hay métricas que se validan y que me permiten contrastar contra el sistema o contra mis pares si estoy avanzando en la medida correcta en los procesos de implantación del modelo de gestión de gobierno corporativo. No obstante, o sea, me imagino que en estos casos o son empresas familiares o son ONG, que igual tienen alta gerencia, igual tienen juntas directivas, y en este sentido, cada una de estas instancias que conforman y forman parte del gobierno corporativo tienen que tener establecido cuáles son las métricas con las que se van a medir, ¿no? Y evidentemente, estas juntas directivas y estos comités y estas altas gerencias también tienen una responsabilidad, como aquellas que dependen de un accionista o de un grupo de accionistas, de delimitar el perfil de riesgo, de establecer el apetito de riesgo de la organización y establecer los límites también sobre las organizaciones, ¿no? Un poco, no me queda claro cuál es el concepto en sí, pero si es una ONG o es una fundación o es una empresa familiar, eso es lo que debería ser. Ok, gracias entonces por esta respuesta. Pamela Pérez nos dice: por lo general, ¿qué departamento es el encargado de abanderar el buen gobierno corporativo, considerando o incluyendo la gestión de riesgos?
Ok, las mejores prácticas lo que nos está enseñando ahorita es que deberíamos tener en las organizaciones departamentos de gobierno corporativo, que son los que se velan de estandarizar las estructuras, de formalizar los comités, de validar que los reglamentos de los comités sean adecuados y que exista un nexo conector entre las distintas instancias de gobierno corporativo. Normalmente estas unidades se especializan en temas de revisión de directores, validación de miembros de la misma organización, y son los que definen las políticas y los manuales de gobierno corporativo, de ética empresarial, código de conducta, que aunque muchas veces se ve asociado a recursos humanos, en la práctica siempre lo lleva el gobierno corporativo. Entonces, lo ideal hoy en día es que si la estructura de la organización lo permite, ya tengamos un departamento de gobierno corporativo per se. Si no, normalmente es algún departamento que tenga la mayor cercanía posible a la junta de dirección, a la junta directiva. Ok, muy importante esto que estás mencionando, de contar específicamente con un departamento, un área específica de gobierno corporativo. Dos preguntas más. Vinicio Aizaga Inestrosa nos dice, ¿por qué se excluye el lucro cesante dentro del riesgo operativo? Pues el lucro cesante es riesgo legal puro y duro. Listo. Y la última pregunta que por acá nos dejó Carlos Velázquez, él dice, ¿cómo podemos definir claramente el apetito de riesgo de la empresa? Que hay varias personas pues hablando, preguntando sobre este tema del apetito. Pues bueno, eso en primer lugar va a depender mucho de las características de mi accionariado. ¿Cómo quiero yo conseguir mis objetivos? Asumiendo una mayor cantidad de riesgos. Mi apetito de riesgo personal como accionista es muy bajo. Yo quiero conseguir mis objetivos con el mínimo riesgo posible, lo que va a hacer que probablemente mi empresa crezca a un ritmo menor. Por lo que probablemente si me alineo al apetito de riesgo del accionista, lo que voy a definir es para la organización un apetito de riesgo bajo, ¿no? En otras circunstancias, lo que ocurre es que yo soy capaz de generar métricas históricas hacia atrás, hacia el pasado, y ver un poco, no sé, las pérdidas operativas que he podido tener en virtud de fallas de procesos, las pérdidas asociadas a errores o problemas con mi recurso humano, las pérdidas asociadas a demandas con mis colaboradores. Y entonces, en virtud de la recopilación que hago de esos elementos históricos, yo puedo decir, bueno, históricamente yo he perdido en temas asociados a riesgos un monto de X. El promedio es ese, ha sido así durante los últimos 5 años. Evidentemente yo no voy a querer como líder de organización perder más de lo que ya usualmente pierdo con respecto a esa materia, ¿no? Esto para el mundo de las organizaciones no financieras. Cuando estás ya en bancos, evidentemente es mucho más fácil establecer todo el apetito, porque lo que haces es que sumas el apetito de riesgo que tienes por riesgo de crédito, por riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operativo, y eso de por sí ya te da una idea de cuál sería tu apetito de riesgo global de la organización, ¿no? Pero básicamente tienes esa manera también de construir a través de la historia, validando cuáles son las pérdidas que has tenido en el tiempo y construir de ahí una métrica que te pueda servir para generar este apetito. Lo otro que es lo usual es que, bueno, el accionista mayoritario o los accionistas definan desde antemano, mira, yo quiero conseguir tanto de utilidades y nunca quisiera ver más de tanto en el rubro de gastos operativos. Entonces, por ahí también tienes una manera de verlo en ese sentido. José Manuel, muchísimas gracias por todos estos conocimientos que has compartido hoy con nuestra comunidad en temas tan importantes como los 4 pilares del gobierno corporativo, la integración de un buen gobierno corporativo con la gestión de riesgos, las tendencias. De verdad, muchísimas gracias por compartirnos estos conocimientos, José Manuel. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido un placer.
¿Te has dado cuenta lo difícil que es involucrar a otras áreas en la gestión de riesgos operativos? Y si a eso le sumamos las exigencias regulatorias que debe cumplir la organización, estamos frente a un gran dolor de cabeza para cualquier área de riesgos. Con Pirani podrás involucrar fácilmente a las diferentes áreas de tu organización para crear una gestión de riesgos efectiva y dar cumplimiento a las normativas de manera simple, a través de la identificación y registro de tus procesos, riesgos, causas y consecuencias, controles, eventos, planes de acción, indicadores, evaluaciones y reportes que podrás configurar según las necesidades de tu compañía. Así tendrás toda tu información centralizada en una sola plataforma para que tomes las decisiones de manera eficiente y garantices la continuidad del negocio. ¿Y sabes qué es lo mejor? Pirani está en constante evolución, adaptando las buenas prácticas de las normativas como ISO 31000, Basilea II y COSO-ERM, para que cuentes con una herramienta integral de gestión de riesgos. ¿Qué esperas para utilizar Pirani? Descubre el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Hey, ¿sabías que puedes empezar a usar Pirani gratis ahora mismo? Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos.